En los procesos de conocimiento encontramos lo que es el juicio ordinario. En el artículo 96 dice, vía ordinaria, las contenidas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Sabemos bien que para iniciar todo proceso de parte necesitamos de una demanda. Entonces el tema versará sobre lo que es la demanda, definición de la demanda, requisitos que debe contener la demanda, la admisión de la demanda, el emplazamiento y las actitudes que el demandado puede tener frente al emplazamiento. Inicio entonces con una definición de lo que es la demanda. La demanda es el acto introductorio de la acción por la cual mediante relatos de hecho e invocaciones del derecho el actor determina su pretensión. Cuando hablamos de relatos de hecho, es decir, que en el memorial que se presente a determinado juzgado competente que va a conocer del asunto, en la demanda, en el memorial debe contener detalladamente los hechos por los cuales está presentando la demanda. Y al respecto de lo que dice de invocaciones del derecho, es decir, que el demandado también en el contenido de la demanda debe fundamentar o sustentar con las leyes su pretensión, es decir, que debe ahí colocar las leyes por las cuales fundamenta la petición de que se cumpla la obligación o las cuales fundamenta su derecho de estar presentando la demanda. También tenemos lo que es el artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil que dice contenido de la demanda. En la demanda se fijará con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Es decir, que aparte de los relatos de hecho, que es lo primero que menciona el artículo 106, dice claridad y precisión de los hechos en que se funde la demanda. Como dos, aparte de eso debe contener las pruebas, es decir, en el memorial también se debe escribir las pruebas que se van a diligenciar en su determinado momento procesal oportuno. Como número 3, los fundamentos de derecho, las invocaciones de derecho en la definición que estaba dando. Y también como por último y número 4, la petición, es decir, que en el memorial también el actor debe especificar o debe pedir al juez qué es lo que quiere, por eso presentó la demanda. Tenemos también lo que es el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice escrito inicial, especificando siempre que no todo escrito inicial es una demanda, pero que la demanda debe llenar estos requisitos que tiene el artículo 61, que es del escrito inicial, que dice, la primera solicitud que se presente en los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Primero, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Segundo, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del casillero electrónico para recibir notificaciones. Tercero, relación de los hechos a que se refiere la petición. Cuarto, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignore la residencia, se hará constar la petición en términos precisos, que es el sexto. Y séptimo, lugar y fecha. Octavo, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante lo sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Es decir, que en los requisitos del artículo 106 y los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil es lo que debe llenar la demanda. Y con respecto a los requisitos que aparecen en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, podemos hacer una clasificación que serían los requisitos objetivos y los requisitos subjetivos y requisitos formales.
tenemos como requisitos objetivos el primero, el segundo y el quinto. Como requisitos subjetivos el tercero, el cuarto y el sexto. Y como requisitos formales el séptimo y el octavo. Cabe mencionar también que hay clases de demanda. Tenemos lo que es la introductiva e incidental. La demanda introductiva es la que inicia un proceso. Como mencionaba al principio, para iniciar todo proceso de parte se necesita una demanda. Entonces tenemos esa clase de demanda que inicia un proceso. Recordemos también que la demanda es un acto formal y un acto procesal. Formal, ¿por qué? Porque debe llenar ciertos requisitos de los que ya mencionamos, y procesal porque inicia un proceso. Y la otra clase de demanda, que es incidental, lo cual nos quiere decir que ya existe un proceso y esta demanda llega como a aportar prueba al proceso, ya sea estando de parte del demandado o de parte del actor. Tenemos esas dos clases de demanda. Y continuando con lo que es la admisión de la demanda, cuando se admite la demanda, es decir, el juez califica la demanda, ve si llena todos los requisitos que la ley establece y la admite, es decir, la acepta para darle seguimiento, es decir, admite la demanda, le dará seguimiento y emplazará al demandado. Pero, ¿qué pasa si la demanda no llena los requisitos que la ley establece? Tenemos lo que es la inadmisibilidad de la demanda, es decir, que si la demanda omite ciertos requisitos que la ley establece, como lo dice el artículo 109 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Es decir, que aquí dice repelerán, es decir, rechazarán la demanda porque no contienen los requisitos que dice la ley. El juez no le dará seguimiento y rechazará la demanda porque omite los requisitos o no llena los requisitos que dice la ley. Pero entonces, si llena los requisitos que dice la ley del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y del artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez califica la demanda, la acepta y le da seguimiento, y ocurre lo que es el emplazamiento. Es decir, el emplazamiento, antes de dar una definición del emplazamiento, en el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial podemos ver en el inciso A: los jueces tienen facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. Es decir, que el juez es el competente para emplazar al demandado, que es el que tiene la facultad de convocar al demandado a juicio por medio del emplazamiento, o a lo que llamamos el emplazamiento, por medio de la notificación. Es decir, que una vez admitida la demanda, el juez emplazará al demandado a comparecer a juicio. Para entender mejor esto, vamos al artículo 111, donde dice: término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días. Es decir, que el juez va a mandar una notificación al demandado informándole de que lo están demandando y que debe comparecer a juicio, y que en la notificación también debe ir el día, el lugar, la fecha y la hora en que debe comparecer el demandado, tal y como lo dice el artículo 111. También tenemos lo que son los efectos del emplazamiento, que están en el artículo 112, siempre del Código Procesal Civil y Mercantil. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. Tenemos efectos materiales y efectos procesales. En los efectos materiales dice interrumpir la prescripción. En el inciso B dice impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento,
si fuere condenado a entregarla. En el inciso C, constituir en mora al obligado. En el inciso D, obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados. En el inciso E, hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. También tenemos lo que son los efectos procesales. En el inciso A, dar prevención al juez que emplaza. En el inciso B, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y en el inciso C, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Entonces tenemos esto, lo que son los efectos del emplazamiento, lo que va a pasar si el demandado lo emplaza. Continuando entonces, ya tenemos lo que es la admisión de la demanda, el emplazamiento, que va a ser la llamada o la notificación al demandado que comparezca a juicio. Ahora veremos lo que son las actitudes del demandado que puede tener frente al emplazamiento. Y tenemos como primero lo que es la rebeldía. Como segundo, la oposición del demandado, que en ella serían lo que son las excepciones. Tenemos también lo que es la contestación de la demanda con la reconvención o con el allanamiento. Como primero lo encontramos en el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Es decir, que en esta actitud el demandado, aunque ya se lo notificó debidamente, no va a comparecer, no llega al juicio al cual se le fue notificado, pero el actor puede pedir de parte su rebeldía. Aquí impera lo que es el principio dispositivo, que deben solicitar las partes cada cosa. Por ejemplo, aquí el actor debe pedir la rebeldía del demandado porque no llegó, y los efectos de esto es que en la rebeldía es que la demanda se tendrá por contestar en sentido negativo y se seguirá el juicio, y también que se podrá trabarse embargo sobre sus bienes según el artículo 114 del Código Procesal Civil y Mercantil, efectos de la rebeldía. Es decir, que al no comparecer al juicio tiene consecuencias para el demandado. También tenemos lo que es la otra, que es oposición del demandado. Cuando el demandado se opone a la demanda. En esto normalmente o comúnmente se presentan lo que son las excepciones. Tenemos lo que son las excepciones previas, que también pueden ser llamadas dilatorias, las excepciones mixtas y también las excepciones perentorias. Por lo tanto, en el artículo 116 podemos encontrar lo que son las excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Tenemos como primero lo que es la incompetencia, la litispendencia, el tercero como demanda defectuosa, el cuarto como falta de capacidad legal, el quinto como falta de personalidad, el sexto falta de personería, el séptimo falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se hagan valer, el octavo caducidad, el noveno prescripción, el décimo cosa juzgada y el onceavo transacción. Estas son las excepciones previas que puede presentar el demandado oponiéndose a la demanda. Es decir, que puede presentar con la falta de, ya sea la falta de capacidad legal, es decir, que lo está demandando a alguien que no tiene capacidad legal para demandarlo, entonces con esto se opone a la demanda, con estas excepciones previas, es decir, son previas, que son las primeras que se pueden presentar en un juicio. Tenemos lo que es también la contestación de la demanda. La contestación de la demanda es también un memorial parecido a la demanda, pero
es en sentido al demandado, que éste va a contestar ya sea allanándose o va a contestar en sentido negativo y va a fundamentarse, va también a detallar los hechos, va a poner sus pruebas y se va a fundamentar en la ley, pero también diciendo que o contestando en sentido negativo. Y si éste contesta con este memorial, también puede plantear lo que es la reconvención. Y la reconvención podemos definirlo como una contrademanda, es decir, es la acción independiente ejercitada por el demandado en un proceso frente al demandante para que se suscite en el mismo proceso y se decida en la misma sentencia, que se resolverá por la demanda inicial. Es decir, que la reconvención es como la contrademanda que el demandado va a hacer en contra del actor y fundamentándose, y que éste se puede resolver en el mismo proceso que se está suscitando. Es decir, el juez lo calificará y verá si procede o no procede y se calificará en la misma sentencia, en el mismo proceso que se está llevando a cabo. Esta es la reconvención que va junto con la contestación de la demanda. También tenemos por último, como por la última actitud del demandado que puede tomar frente al emplazamiento, que lo encontramos en el artículo 115, que es el allanamiento. Si el demandado se allanara en la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. El allanamiento quiere decir que el demandado, al ver o al leer la demanda, acepta y se obliga o se compromete a cumplir lo que dice dicha demanda. Es decir, si la demanda obliga a la persona a que debe entregar cierto bien y el demandado se allanara en la demanda, este será un proceso un poco más fácil, porque dice aquí fallará sin más trámite. Es decir, que se resolverá, que el juez resolverá, porque ya el demandado aceptó todo lo que dice la demanda, por lo tanto no hay nada más que estar discutiendo. Entonces el allanamiento consiste en que la persona acepta y se obliga, y el juez por lo tanto fallará sin más trámite en la misma audiencia. Por lo tanto, estas son las actitudes que puede tener el demandado frente al emplazamiento. Con esto terminamos con el tema, hablamos de lo que es la demanda, los requisitos que debe llenar la demanda, la admisión de la demanda, las clases de demanda, el emplazamiento, las actitudes del demandado que puede tomar frente al emplazamiento. Gracias.